ella recibió 100 latigazos por ser estéril. Hasta que un ranchero humilde hace esto. ¿Te has imaginado alguna vez que una mujer fuera castigada con 100 latigazos únicamente porque no lograba concebir un hijo? Pues exactamente eso fue lo que le sucedió a María Clara en el interior de Michoacán. Frente a todo el pueblo, cayó de rodillas, el cuerpo marcado por la sangre y el dolor, mientras su esposo la acusaba de ser inútil. Y lo más impactante es que esa misma noche, cuando todos pensaban que moriría sola, un ranchero pobre se cruzó en su camino y guardaba un secreto que solo se revelará más adelante en esta historia. Antes de continuar, si te gustan las historias reales del campo mexicano, llenas de dolor, giros inesperados y emoción, suscríbete al canal y deja tu like. También comenta diciéndonos de qué ciudad nos estás escuchando, porque lo que vas a oír ahora puede cambiar la forma en que ves el amor y la vida. El interior de Michoacán siempre fue conocido por sus haciendas extensas, por el polvo rojizo que se levanta de los caminos de tierra y por el ganado disperso en los pastizales. La vida allí parecía sencilla para quien la observaba desde fuera, pero detrás de las ventanas de madera y las casas de adobe se escondían tradiciones pesadas, normas no escritas que la gente cargaba como si fueran parte de su sangre. En aquel lugar, la fertilidad de la mujer era casi una sentencia de valor. Quien daba hijos era alabada como una bendición. Quien no conseguía era mirada con desprecio como si fuera culpable de una maldición. No importaba si la mujer fuera bondadosa, trabajadora o leal. Sin hijos era considerada incompleta. Fue en ese escenario duro que creció María Clara, una joven de 24 años, hija de campesinos pobres. Tenía una belleza sencilla, cabellos negros largos, piel morena marcada por el sol del campo y ojos grandes, siempre llenos de esperanza. Desde temprano aprendió a cocinar en el fogón de leña, a sembrar frijoles y maíz, a cuidar de sus hermanos menores. Soñaba con un matrimonio tranquilo, un marido que la respetara, niños corriendo por el patio. El destino parecía sonreírle cuando, a los 20 años, se casó con Juan Bautista, un comerciante respetado del pueblo. Él era 4 años mayor, dueño de una tienda de abarrotes, conocido por su ambición y su carácter autoritario. Al principio, muchos decían que María Clara había tenido suerte. Se casó bien, comentaban las vecinas. Pero el tiempo demostraría que esa unión estaría marcada por el dolor y la humillación. Los años fueron pasando y nada de hijos. María Clara rezaba todas las noches, encendía velas, buscaba curanderas, hizo hasta promesas en peregrinaciones, pero su vientre permanecía vacío, y a los ojos de Juan Bautista eso era una vergüenza. «Me avergüenzas ante todos», le decía, golpeando fuerte la mesa. «Juan, yo no tengo la culpa. Yo quería tanto como tú», respondía ella, con voz baja, los ojos llenos de lágrimas. «Querer no basta. Una mujer que no puede tener hijos no sirve para nada». Esas palabras pesaban como piedras en el corazón de María Clara. En aquel pueblo donde las lenguas afiladas se multiplicaban, comenzó a ser llamada la seca, la estéril. Cada risa en el mercado, cada mirada atravesada en la tienda parecía una puñalada más en su alma, y lo que nadie imaginaba era que la humillación de María Clara apenas estaba comenzando, porque su marido, dominado por el orgullo herido, estaba a punto de convertir su vida en un verdadero infierno. María Clara tenía 24 años y un corazón antiguo. Creció en el interior de Michoacán, en la comunidad de San Benito del Cerro, aprendiendo desde temprano a retirar el café del fuego en el momento justo, a remendar ropa con puntadas pequeñas y a reconocer la lluvia solo con sentir el aroma de la tierra. No había lujos en su vida, pero había orden. Levantarse antes del sol, barrer el patio, dar de comer a las gallinas, ayudar a la madre en el fogón de leña y, cuando sobraba tiempo, sentarse en el umbral de la puerta para bordar servilletas con flores azules. Así era como tranquilizaba su mente. En su adolescencia tardía, porque allí a los 12 ya trabajaba como adulta,
María Clara también aprendió a lidiar con los animales. Tenía especial cariño por una yegua baya, mansa, que ella llamaba Dorada. Con Dorada, María Clara conversaba como si fuera persona. «Ay, mi amiga, si el mundo fuera bueno, viviríamos solo de pasto y sombra», susurraba, acariciando el pelo tibio. Era en esos momentos que su rostro se relajaba. La dureza del campo cedía y surgía la joven soñadora que quería un hogar, respeto y 2 niños corriendo descalzos por el terreno. Cuando conoció a Juan Bautista, el comerciante más comentado del pueblo, pensó que el destino finalmente le abría la puerta. Juan tenía 32 años, era dueño de una tienda de abarrotes, usaba camisa almidonada y hablaba fuerte. Al principio, él aparecía con saco de arroz, lata de galletas, una cinta para el cabello. La madre de María Clara decía medio desconfiada: «Hombre que habla demasiado fuerte, hija mía, a veces quiere callar a la gente». María Clara sonreía sin contradecir. «Mamá, lo que él quiere es familia y yo también». En el primer año de casados, todo parecía estar en su lugar. Juan reía en la tienda cuando María Clara entraba, orgulloso. «Mi mujer tiene buena mano para la casa. Todo lo que toca queda bonito». Ella se sonrojaba feliz. Por las noches, mientras cerraba las ventanas, hablaba bajito: «Gracias, Dios mío, cuídanos». Pero el segundo año llegó sin noticias de cuna, el tercero también. Vinieron las visitas a las parteras, limpias con ruda, promesas a los pies de una pequeña imagen en la iglesia. María Clara ayunó, encendió velas, bebió tés amargos que quemaban la boca. Un día regresó de Morelia con un sobre doblado en el delantal, un papel difícil, letra de médico diciendo que había problemas serios para embarazarse. Tardó 2 días en crear valor y contárselo a Juan. En la sala sencilla, sentados a la mesa, ella habló: «Juan, el doctor dijo que es difícil que yo tenga hijos. No es imposible, pero es muy difícil». Él se quedó mudo un instante. Después apretó los dedos de ella y dijo: «Le encontraremos la forma. La medicina está avanzada». Ella respiró aliviada. Quiso creer en ese abrazo que olía a tabaco y jabón barato. Solo que con el pasar de las semanas, el abrazo se fue secando. El cariño se volvió silencio. El silencio se volvió impaciencia. Y la impaciencia, poco a poco, dio lugar a la humillación. En el mercado, cierta vez, una vecina sin frenos comentó en voz alta: «Una casa sin niños es una casa sin risa». Juan, herido en su orgullo, respondió de una manera que atravesó a María Clara por dentro: «Hay casas que no tienen risa porque falta mujer de verdad». Ella fingió no escuchar. En el camino de regreso, acomodando las compras, intentó conversar: «No hables así, Juan. No es falta de voluntad». Él explotó: «Voluntad tengo de ser padre. Lo que me falta es suerte». Dentro de ella, un terreno se iba agrietando. María Clara comenzó a evitar la plaza, la iglesia llena, las visitas. Hacía de todo para compensar. Limpiaba la casa hasta que el piso brillara. Cocinaba los frijoles más sabrosos del barrio. Cosía para afuera para ayudar con el dinero. Por las noches, ya en la cama, intentaba tomar la mano del marido. Él se volteaba de lado: «Estoy cansado». «Yo también estoy cansada, Juan, pero podemos platicar». «¿Sobre qué?» «Sobre la ausencia». En medio de tanta dureza, solo había un lugar donde María Clara respiraba: el corral del padre cuando visitaba a la familia los fines de semana. Allí, con Dorada, recordaba quién era. «Tú sabes, ¿verdad, Dorada?», decía peinando la crin. «El amor no debería medir la barriga de nadie». El padre, hombre sencillo de 58 años, se acercaba recostándose en la cerca. «Hija mía, tú vales por lo que siembras en el corazón. No olvides eso». Y ella, con los ojos húmedos, respondía: «Estoy tratando de recordar, papá». Con el tiempo vinieron las palabras afiladas que ella nunca olvidó. Una noche Juan, ya con la voz pesada de tequila, dijo: «María Clara, tú me disminuyes ante los demás. Hombre sin hijo es hombre a medias. ¿Y mujer sin amor es qué, Juan?». Ella replicó con un valor que la sorprendió. Él se levantó de la mesa como si hubiera recibido una bofetada. El mantel cayó, las ollas tintinearon. «Cuidado con la lengua, mujer. El pueblo ya habla demasiado». Desde entonces, ella aprendió a caminar ligero,
como quien no quiere molestar al piso. Comenzó a guardar cartas que nunca envió, cuadernos con oraciones que nadie leyó, retazos bordados con pequeñas cruces, como si estuviera tratando de coser su propia suerte. Algunas noches tomaba el lazo de los recuerdos y tiraba despacio. El vestido blanco de la boda, la sonrisa del primer año, la promesa de Juan de que le encontraremos la forma. Todo quedó lejos, como una casa que uno ve del otro lado del río y no logra alcanzar. Aún así, había en María Clara una resistencia mansa. No era grito, no era pelea, era una terquedad de flor que nace en medio de la piedra. Cuando la soledad apretaba, regresaba a la iglesia, encendía la vela y pedía poco. Dios, si no es para darme hijo, dame paz. Y en lo íntimo, sin saber, pedía otra cosa, una mirada que la viera completa, no solo como vientre. A esa altura, el pueblo ya había elegido bando, los que la llamaban pobrecita y los que la llamaban culpable. Los amigos disminuyeron, las puertas se cerraron. Solo la madre permanecía. Hija mía, nosotros no somos árbol plantado en la plaza para que todo mundo señale. Nosotros somos gente. Yo quisiera que él me mirara como gente, mamá, no como promesa rota, respondió María Clara. Y la frase quedó suspendida en la cocina, pareciendo una oración. El destino, sin embargo, tiene sus caminos torcidos. En la misma tierra donde María Clara cosechó rechazo, alguien, un hombre olvidado por el pueblo, de manos callosas y pasado silencioso, ya caminaba para cruzar su historia. Y ese encuentro, cuando sucediera, no traería risa fácil, pero sí verdad. Lo que María Clara no podía imaginar es que ese hombre cargaba un secreto capaz de voltear de cabeza todo lo que el pueblo tenía certeza sobre familia, honor y amor. Ese secreto guardado como quien guarda semilla en época de sequía aún no puede ser revelado, pero cuando salga a la luz, mucha gente bajará los ojos. Antes de eso, sin embargo, era necesario atravesar la parte más oscura del camino, porque para algunas historias la luz solo llega después de una oscuridad que parece no tener fin. Y María Clara estaba a pocos pasos de enfrentar lo peor. Con el pasar de los años, Juan Bautista dejó de lado cualquier rastro de afecto. El hombre que un día prometió cuidar y proteger a María Clara se transformó en alguien frío, endurecido por el orgullo y la vanidad ante el pueblo. Para él, la tienda era más importante que el hogar. Las miradas de aprobación de los clientes y vecinos valían más que las lágrimas de su propia esposa. María Clara comenzó a vivir bajo el peso de palabras que la cortaban más que un cuchillo. Cuando la cena se demoraba algunos minutos, él golpeaba fuerte el plato. Una mujer que no da hijos, al menos que sirva en la cocina, decía con desdén, sin mirar a los ojos de ella. Y cuando algún conocido preguntaba sobre hijos, Juan volteaba los ojos y respondía, «Pregúntale a ella, yo hice mi parte». Esas frases resonaban en la mente de María Clara como sentencia. En el mercado mujeres cuchicheaban. En la tienda hombres se reían de bromas veladas y Juan, en vez de defenderla, parecía satisfacerse con el peso que ella cargaba sola. Cierta noche, María Clara intentó una vez más abrir el corazón. Sentados a la mesa, la lámpara de queroseno iluminando el ambiente con luz amarilla, ella habló en tono bajo. «Juan, sé que todo el pueblo comenta. Sé que te sientes avergonzado, pero yo también siento. No eres solo tú el que sufre». Él levantó los ojos fríos y respondió, «Tú no sabes lo que es sufrir. Sufrir es ver a los otros hombres con hijos en brazos y regresar a casa con las manos vacías. Sufrir es ser motivo de burla por culpa de la mujer». María Clara apretó las manos, respiró hondo y aún intentó argumentar. «Juan, podríamos pensar en adoptar. Hay tantos niños». Él golpeó la mesa interrumpiendo. «¿Adoptar? ¿Hijo de sangre ajena? Eso es cosa de gente fracasada. Yo no voy a cargar bastardo de otros». El silencio se apoderó de la sala. María Clara tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró frente a él. Aprendió a derramar las lágrimas sola, escondida en el cuarto, donde la almohada guardaba secretos que nadie más podía escuchar. Poco a poco, Juan comenzó a beber más. El vaso de tequila en la tienda se volvían 2, después 3. Regresaba a casa con olor fuerte de alcohol, el paso pesado, el habla más agresiva. En algunas noches
noches entraba en casa y ya comenzaba a gritar: «Mira nada más esta casa. Si al menos fueras buena de verdad, no sentiría tanto vacío». María Clara, con voz mansa, intentaba: «Está todo, Juan. Limpié, hice la cena, los frijoles están en el fuego». «No son frijoles lo que me falta, son herederos», gritaba él, aventando el sombrero contra la pared. Y fue en esa escalada de rencor que Juan decidió transformar la humillación en espectáculo. Una mañana, frente a algunos vecinos en la tienda, dijo en voz alta: «Mi mujer no sirve ni para generar vida. Mujer que no da hijos no merece ni cama, mucho menos respeto». Las personas se quedaron en silencio, incómodas, pero nadie intervino. Algunos hasta se rieron, cómplices de la crueldad. María Clara, que estaba afuera, escuchó todo. Sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. En casa, más tarde, ella aún intentó una última vez platicar. «Juan, ¿por qué me expones de esa manera? Me matas por dentro cada vez que hablas así». Él la miró fijamente, los ojos rojos de bebida y orgullo. «Ya estás muerta, María Clara. Mujer sin hijo no es mujer». Esas palabras fueron como hierro ardiente en el corazón de ella. A partir de ahí, María Clara sabía que cualquier esperanza de amor entre los dos había terminado. Solo quedaba el miedo de lo que vendría después, porque la furia de Juan no tenía límite, y el pueblo, cómplice en silencio, no levantaba la voz para defenderla. Lo que María Clara no sabía es que esa opresión estaba a punto de tomar una forma aún más cruel. Juan, en el auge de su ira, tomaría una decisión que marcaría para siempre la vida de ella y cambiaría el rumbo de la historia. El rumor comenzó una tarde calurosa de sábado, cuando la plaza de San Benito del Cerro hervía de gente. Juan Bautista, ya con el rostro rojo de tequila, escuchó un comentario malicioso en la puerta de la tienda: «Hombre sin heredero no tiene nombre». El orgullo herido se volvió rabia. Golpeó la puerta, cruzó la calle con pasos duros y anunció para quien quisiera oír que lavaría su propia honra ese mismo día. «Hoy el pueblo va a aprender lo que pasa con mujer que hace pasar vergüenza al marido», dijo en voz alta, arrastrando las sílabas. Al caer la tarde, Juan llamó a 2 peones que le debían favores y mandó que armaran un poste en el fondo de su terreno. La noticia corrió como viento en pasto seco. Vecinas se empujaban en los portones. Hombres en silencio cruzaban los brazos. Los niños fueron recogidos a las prisas. La excepción fue doña Ivonne, vecina antigua, que intentó impedir la barbaridad. «Juan, no hagas eso, hijo mío. Eso es pecado. Deja a esa muchacha en paz». «Cuídate de tu vida, doña Ivonne», replicó sin desviar los ojos. «Hoy nadie manda aquí más que yo». Cuando trajeron a María Clara, ella caminaba con pasos vacilantes, pero con la cabeza erguida. El vestido sencillo temblaba en el cuerpo delgado. Las manos amarradas con soga sudaban frío. El corazón latía como martillo, pero la voz no se quebró. «Juan, por todo lo que hemos vivido, no hagas esto. Yo no elegí este dolor. No es mi culpa. La culpa es tuya por avergonzarme», respondió el seco, «y el pueblo necesita ver». Un silencio espeso cubrió el patio. La luna comenzaba a subir detrás de los techos cuando Juan dio la primera orden. Las personas se encogieron, algunas cerraron los ojos. A cada golpe, el aire pareció más pesado. María Clara no gritó, mordió los labios, sintió la vista oscurecerse y contó dentro de la cabeza como quien reza. 1, 2, 3. El viento que pasaba por el terreno ardía como sal en herida. Pensó en la madre, en el padre, en la yegua dorada, en el olor del fogón de leña en las mañanas de domingo, y pensó principalmente en la palabra que él repetía: honor. ¿Qué honor es ese que necesita destruir a alguien para existir? Entre un golpe y otro escuchó susurros. «Esto no está bien, no», murmuró un muchacho. «Quédate callado, niño», cortó el padre, jalándolo del brazo. «No te metas». En medio de la multitud, el padre Julio dio un paso al frente, la sotana corta por la prisa. «Juan,
por misericordia, no multipliques el mal. Si el dolor entró a tu casa, se cura con perdón, no con violencia. Padre, hoy no hay sermón que me detenga, dijo Juan, sin mirar al hombre de Dios. Cada quien que cuide de su misa. El tiempo se volvió piedra. El conteo en la cabeza de María Clara avanzaba a saltos. Las piernas temblaban, los brazos ardían, la boca se secaba. En un momento, ella levantó el rostro y miró a Juan. Fue una mirada corta pero completa, como quien entrega una verdad que no cabe en palabras. Te amé, Juan. Aunque no lo veas, te amé. La respuesta de él fue voltear el rostro como quien huye de un espejo. Cuando terminó el castigo, la noche estaba cerrada y la plaza parecía un fantasma. Todo el pueblo cargaba la misma pregunta callada. ¿Cómo vamos a dormir después de ver esto? Los peones, sin valor para mirar a María Clara, soltaron las sogas. Ella tambaleó, intentó mantenerse en pie y se desplomó de rodillas. La respiración venía corta, como si el aire del mundo hubiera disminuido. Doña Ivonne corrió con un trapo y una botella de agua. «Hija mía, aguanta firme, no te desmayes aquí. No la dejes», cortó Juan, quitando la botella de la mano de la vecina. «Quien deshonra al marido no merece mimos». María Clara, aún en el piso, juntó fuerzas para decir lo que necesitaba. «Tú no me deshonraste, Juan. Te deshonraste ante Dios y ante ti mismo». Por un instante la mano de él tembló. Hubo una sombra de duda en los ojos, luego tragada por el orgullo. Juan hizo un gesto duro con la barbilla. «Llévenla lejos de mi casa». Y fue así que dejaron a María Clara en la orilla del camino de tierra, rumbo al arroyo del Ingenio, donde solo el grillo cantaba y la oscuridad escondía las cercas. El olor de polvo y pasto mojado de la noche se pegaba al cuerpo. Cada paso era una montaña. Se recostó en un poste de cerca, respiró como quien saca agua de pozo e intentó caminar. El cielo, punteado de estrellas, parecía demasiado lejos. En el camino, recuerdos vinieron a borbotones. La primera risa de Juan, la promesa de «le encontraremos la forma», el cuaderno de oraciones guardado en el cajón, el cariño de la madre, el consejo del padre, el susurro de la crin de dorada en los atardeceres. La vida por un hilo insistía, y ella, terca, insistía junto. «No voy a morir aquí», murmuró casi sin voz. «No hoy». Siguió algunos metros, apoyando la mano en los alambres de la cerca, hasta que el cuerpo pidió descanso. El dolor era profundo, pero había allá en el centro del pecho una brasa pequeña. Algo dentro de ella se rehusaba a apagarse. María Clara cerró los ojos por un instante para juntar fuerzas, cuando escuchó a lo lejos el ronroneo bajo de un carro viejo y el ruido cadencioso de pasos en la grava del camino. La noche, que hasta entonces parecía solo testigo, contuvo la respiración. Alguien se acercaba y con ese alguien comenzaría el capítulo que el pueblo jamás olvidaría. El capítulo en que el dolor abriría espacio para un tipo de amor que no se mide por sangre, sino por coraje. El secreto que aún no puede ser contado, el mismo que quedó prometido allá al inicio, estaba cada vez más cerca de ser revelado. Lo llamaban Pedro Enrique, pero todo el pueblo parecía olvidar su nombre. Tenía 28 años, un rostro bonito que el sol de la sierra había teñido de cobre, barba siempre por hacer y ojos que sabían mirar despacio. Era dueño del rancho Buena Esperanza, un pedazo de tierra flaco, de cerca cansada y corral pequeño, apretado entre dos propiedades ricas. La camioneta era vieja, el techo de la casa remendado, pero las manos de Pedro eran firmes, de quien aprendió a hacer mucho con casi nada. Esa noche, la luna se levantaba redonda detrás de las lomas, cuando él cerró el candado del galpón. Conversó con el caballo Bayo, el caramelo, como quien habla con amigo. «Mañana temprano te llevo al pasto bueno, compañero. Aguanta un poco más». Dos ladridos resonaron en el terreno y Nina, su perra criolla, se enroscó en las botas de él. Pedro hizo una caricia distraída. Por dentro cargaba un silencio antiguo, un tipo de vacío que nadie del pueblo se daba el trabajo de entender. Trabajaba callado, pagaba las cuentas al fiado, reparaba su propia azada y cuando sobraba tiempo ayudaba a algún
un vecino sin esperar nada a cambio. Más temprano había pasado por la tienda de don Nivaldo pidiendo sal mineral y una lata de grasa. La plática fue corta, pero suficiente para revelar cómo hablaba el pueblo. «Pedro, ¿te enteraste del alboroto en casa de Juan Bautista?», preguntó Nivaldo, bajando la voz. Pedro miró de lado, desconfiado del chisme. «Ando fuera de onda, don Nivaldo. ¿Qué pasó?». «Una vergüenza. Dicen que puso a la mujer, a María Clara, en un castigo. Que Dios me libre. Todo el pueblo vio. El viejo se rascó la nuca sin valor de mirar y nadie hizo nada». Pedro guardó el cambio, tardando en responder. Repasó mentalmente el nombre María Clara, como quien encuentra un recuerdo en medio del pasto. Ya la había visto pocas veces saliendo de la iglesia con un rebozo blanco sobre los cabellos. «¿El señor sabe cómo está ella?», preguntó en voz baja. «No sé, no. Solo sé que hoy la gente duerme mal». Pedro asintió, pagó y salió sin más palabras. En la banqueta se cruzó con don Onofre, vecino de cerca y lengua afilada. «Oye, Pedro, tú que eres muchacho fuerte, ¿por qué no fuiste allá a poner orden?». Pedro contuvo la respuesta. La sangre hirvió, pero respiró hondo. «El orden que sirve, don Onofre, es el que empieza dentro de casa», dijo sin alzar la voz. «¿Y quién empieza con esto en un pueblo donde todos se conocen?», replicó el viejo irritado, uno por vez. Pedro se acomodó el sombrero y siguió adelante, dejando el comentario en el piso, como se deja piedra que lastima el pie. De vuelta al rancho, atendió lo que había, remendó un arnés, revisó el bebedero, hirvió agua para té de árnica, receta que aprendió con la madre para golpes y cansancio. En la pared de la sala, un retrato antiguo mostraba a los padres sonriendo, el padre con las manos en los hombros del niño que él fue. Pedro puso los ojos en la fotografía por un instante largo, pero no dijo nada. Era costumbre hablar poco con el mundo y mucho con lo que guardaba por dentro. Cuando terminó el trabajo, pensó en acostarse, pero el recuerdo del rumor no lo dejó. María Clara. El nombre regresaba como viento que insiste en la rendija de la ventana. El pueblo podía seguir con las luces apagadas y la culpa tapada con cobijas calientes. Él no podía. Había en el pecho una incomodidad que no era rabia, era compasión, una gana antigua de no voltear el rostro. Tomó la llave de la camioneta, suspiró y se dijo a sí mismo sencillo: «Voy a dar una vuelta por el arroyo del Ingenio. La noche enseña el camino a quien pone atención». En el portón encontró a doña Elsa, vecina de 50 y tantos. Regresando de la iglesia con el rosario en la mano, se detuvo preocupada. «Pedro, ¿a estas horas tomar carretera?». «Rapidito, doña Elsa. Dicen que hubo problema en casa de Juan. Voy a ver si está todo tranquilo por allá, solo para calmar el corazón». Ella mordió el labio como quien pesa las palabras. El corazón de uno se calma cuando hace lo que cree correcto. Pero cuidado, hay gente que confunde valor con pleito. Pedro sonrió ligeramente. «Pleito no sirve. Si encuentro a alguien necesitando, ayudo. Si no, regreso a casa y está resuelto. Dios te acompañe, mijo». «Amén». La camioneta tosió 2 veces antes de prender. El faro débil rayó la carretera de tierra, levantando polvo manso. Pedro fue despacio, atento al acotamiento, a las cercas y a los ruidos del monte. Grillo, búho, el crujido de una rama seca. Conforme se alejaba del pueblo, la conversación de la plaza parecía disminuir, como radio que pierde señal, hasta volverse solo un chirrido. Allá adelante, cerca de la tranquera de un terreno abandonado, redujo la marcha. Había algo fuera de lugar, un bulto cerca del poste, una sombra de gente en la orilla del camino. Pedro apretó los ojos, quitó el pie del acelerador y se horrilló. Por un instante se quedó parado, solo escuchando. El motor roncaba bajo, el viento traía olor de polvo y pasto aplastado. El corazón de él, que latía acompasado, como el de quien está acostumbrado a esperar, dio un salto diferente, un presentimiento. Habló solo en un casi susurro: «Si es lo que estoy pensando, que Dios me guíe». Apagó el faro para no cegar a quien estuviera ahí y bajó despacio, la bota hundiéndose en la grava. La noche contuvo la respiración. En la oscuridad mansa de la sierra, el ranchero olvidado dio los primeros pasos rumbo a un encuentro que el pueblo un día llamaría milagro y que él, sin saber, llamaba simplemente deber. Pedro Enrique se acercó al bulto en la orilla de la carretera con pasos lentos,
el corazón latiendo más fuerte que en cualquier cabalgada o día de cosecha difícil. La luz de la luna reveló una figura caída, el vestido rasgado y el cuerpo marcado. Se arrodilló deprisa, tratando de ver mejor. «Señorita, ¿me está oyendo?», preguntó con la voz firme, pero baja, como quien tiene miedo de asustar. María Clara abrió los ojos despacio. El rostro estaba pálido, los labios secos. Cuando reconoció a un hombre frente a ella, intentó retroceder, pero no tenía fuerzas. «Por favor, no me lastime», susurró. Pedro respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. Sintió rabia, no de ella, sino de todo lo que la había llevado hasta ahí. «No la voy a lastimar, señorita», dijo con calma. «Mi nombre es Pedro. Soy dueño de un ranchito aquí cerca. Solo quiero ayudarla». Ella lo miró con desconfianza. La respiración corta, el cuerpo dolía tanto que hasta el silencio parecía herir. «Nadie nunca quiere ayudar», respondió casi sin voz. «Solo quieren verme sufrir». Pedro apoyó una de las manos en el hombro de ella con cuidado, como quien sostiene un pájaro herido. «Pues entonces, hoy es diferente. No la voy a dejar aquí en esta carretera entregada a su propia suerte». Él se quitó la chamarra y la cubrió. Después, con esfuerzo, levantó a María Clara en brazos. Ella gimió de dolor y él habló bajo. «Sé que duele, pero le juro que va a estar bien. Confíe en mí solo esta noche». La camioneta vieja ronroneó cuando la encendió. En el asiento del pasajero, María Clara temblaba. Pedro abrió la botella de agua que siempre cargaba y ofreció. «Tome un trago despacio». Ella dudó, pero la sed habló más fuerte. Bebió un poco y el agua escurrió por la comisura de la boca. Él extendió un pañuelo de algodón limpio que usaba en el trabajo. «Use esto». «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó ella, tratando de descifrar esa mirada firme y tranquila. Pedro se quedó en silencio por unos segundos, el motor arrullando la respuesta que salía despacio. «Porque sé lo que es quedarse solo cuando más se necesita». La carretera siguió larga hasta el rancho Buena Esperanza, donde la casa sencilla de paredes encaladas parecía un refugio olvidado por el mundo. Nina, la perra criolla, corrió hasta el portón y meneó la cola, pero no ladró, como si entendiera la gravedad de la escena. Pedro ayudó a María Clara a bajar, sosteniéndola con delicadeza. Al entrar, ella reparó en el ambiente. Una mesa de madera gastada, un fogón de leña aún tibio y un retrato antiguo en la pared. Era una casa humilde, pero limpia y acogedora. Él acercó una silla. «Siéntese aquí. Ya le traigo un té para calentarla». María Clara se sostuvo del respaldo, tratando de afirmarse. Las piernas temblaban, pero logró sentarse. Mientras Pedro preparaba el té de árnica, ella observaba cada movimiento de él, sencillo, cuidadoso, como quien había aprendido a dar valor a lo poco que tenía. Cuando él regresó y puso la taza frente a ella, María Clara sintió algo extraño. No era desconfianza, no era miedo, era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien la viera como persona. Llevó el té a los labios, cerró los ojos y suspiró. «Está caliente pero bueno», murmuró. Pedro la observó y sin darse cuenta, sonrió ligeramente. Después se puso serio y dijo con firmeza: «Está segura aquí. Mientras esté bajo este techo, nadie la va a tocar». María Clara tragó saliva. Aquello era más que palabras, era promesa. Y en ese instante, aunque el cuerpo doliera y el alma estuviera quebrada, sintió que tal vez, por primera vez, la vida le estaba dando una oportunidad. «Gracias, Pedro», dijo bajito, como quien dice una oración. Él no respondió, apenas asintió con la cabeza, dejando que el silencio hablara por él. Esa noche acababan de dar el primer paso en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Los primeros días en el rancho de Pedro fueron de silencio y cuidado. María Clara apenas lograba levantarse de la cama improvisada que él preparó en uno de los cuartos, el cuerpo aún marcado por los latigazos y el alma cubierta por un miedo que no pasaba. Pedro, acostumbrado a lidiar con heridas de animales, hacía curaciones con manos firmes y pacientes, pasaba pomadas de hierbas, cambiaba trapos con delicadeza y siempre respetaba su espacio. «Va a arder un poco», avisaba antes de tocar la espalda. «Puede hacerlo», respondía ella, cerrando los ojos para soportar el dolor. Por las noches, cuando el viento frío entraba por las rendijas de la ventana, Pedro dejaba el fuego del fogón de leña encendido.
Preparaba caldo sencillo de calabaza o frijoles, lo llevaba hasta el cuarto. No hablaba mucho, apenas ponía el tazón sobre la mesita y decía: «Coma un poco, la fuerza viene de la comida». María Clara poco a poco comenzó a observar a ese hombre callado. Se fijaba en las botas gastadas, en las uñas sucias de tierra, en la forma como acariciaba a la perra Nina y en el cuidado con que separaba granos buenos de los malos antes de moler el café. No había ostentación ni orgullo, apenas sencillez. Y aquello era un contraste enorme con la vida que había tenido al lado de Juan, donde todo era apariencia para los demás. Pero dentro de casa solo había gritos y silencio. Cierta tarde, María Clara despertó con el olor de pan horneándose. Caminó despacio hasta la cocina y encontró a Pedro sacando una charola del horno. Se asustó al verla en pie. «No debería estar forzando el cuerpo», dijo, poniendo el pan sobre la mesa. «Necesitaba levantarme. Si me quedaba más acostada, creo que me volvería loca», respondió ella, tratando de sonreír. Pedro acercó una silla. «Entonces siéntese aquí. Al menos sentada descansa». Ella obedeció. Se quedaron unos segundos en silencio, apenas oyendo el crujido del fuego en el fogón, hasta que María Clara, con la voz entrecortada, habló. «No entiendo por qué está haciendo todo esto por mí». «No necesita entender», respondió Pedro tranquilo. «Uno ayuda porque es correcto, no porque va a ganar algo. Pero nadie nunca me ayudó sin querer nada a cambio». Él la miró fijo, con sinceridad en los ojos. «Entonces, tal vez sea hora de que alguien comience». Las palabras quedaron en el aire como una brisa suave. María Clara sintió un nudo en la garganta y desvió la mirada hacia la mesa. Era como si ese silencio compartido fuera más profundo que cualquier conversación. En los días siguientes, ella comenzó a acompañarlo en pequeñas tareas, aún contra su voluntad. Ayudaba a pelar yuca, cernir harina, barrer el patio. Pedro no se quejaba, apenas decía de vez en cuando: «Si se cansa, pare aquí, nadie le va a cobrar nada». Por las noches se sentaban en el corredor de madera, mirando el cielo estrellado. Ella, aún frágil, buscaba palabras para quebrar el peso de la soledad. «Sabe, Pedro, cuando era niña pensaba que el mundo era justo, que si uno era bueno, Dios recompensaba». «¿Y dejó de creer eso?», preguntó él sin desviar los ojos del cielo. «Después que me casé, vi que no siempre la bondad regresa a uno». Pedro respiró hondo, pensativo, y respondió: «Tal vez la bondad no regrese a la misma hora, ni por la misma persona, pero alguna vez encuentra un camino». María Clara se quedó en silencio, reflexionando. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras encendieron dentro de ella una chispa de esperanza. Y así, entre curaciones, caldos calientes y noches de conversación sobre las estrellas, un lazo comenzó a tejerse. No era aún amor declarado ni pasión súbita, era algo más sutil, casi imperceptible. La sensación de que, a pesar de todo el dolor, aún existía un lugar seguro en el mundo. Ese hilo silencioso que nacía despacio sería lo que sostendría a los dos cuando llegara la tormenta mayor, porque el destino aún guardaba pruebas duras para María Clara y Pedro, pruebas que pondrían a prueba la fuerza de ese vínculo frágil pero verdadero. Con el pasar de las semanas, María Clara ya lograba caminar por el patio sin sentir que el cuerpo se iba a desplomar. Las heridas estaban cicatrizando, pero por dentro aún había marcas que parecían no cerrar nunca. Pedro se daba cuenta de eso en la mirada de ella, ojos que, aun cuando sonreían, cargaban una sombra de dolor. Una tarde, mientras los dos ordeñaban en el corral, María Clara rompió el silencio. «Pedro habla poco, pero parece cargar un peso mayor que el mío». Él se detuvo por un instante, miró a la vaca que rumiaba tranquila y respondió: «Cada quien carga su cruz, María. La mía es antigua y no acostumbro compartirla». Ella se acercó despacio, insistiendo con voz baja: «Tal vez si la compartiera no dolería tanto». Pedro respiró hondo. El recuerdo regresó como brasas aún encendidas. Finalmente contó: «Tenía 17 años cuando perdí a mis padres. Fue en un incendio aquí cerca, en la casona vieja. Todo mundo pensó que yo tuve la culpa.
Decían que había dejado el quinqué encendido y yo me lo creí por mucho tiempo. ¿Pero fue realmente usted?, preguntó María Clara, tocando ligeramente el brazo de él. Nunca voy a saber con certeza. Solo sé que desde ese día cargué la culpa solo. ¿Y el pueblo? Al pueblo le gusta culpar a quien ya está solo. Los ojos de María Clara se llenaron de lágrimas. Sabía bien cómo era ser juzgada por algo que no podía controlar. Pedro, yo también cargo una culpa que no es mía, dijo con voz entrecortada. Todo el pueblo me señala porque no puedo tener hijos, como si fuera una elección, como si fuera menos mujer por eso. Pedro dejó la cubeta de leche y la miró fijo. Usted no es menos mujer, María Clara. Quien dice eso es ciego de corazón. Las lágrimas de ella corrieron. Él, sin maña, sacó un trapo limpio del bolsillo y ofreció: séquese eso. Las lágrimas no merecen correr solas. Ella sonrió ligeramente entre lágrimas. Por primera vez sentía que alguien entendía su dolor sin juzgarla. Pedro, por su parte, se daba cuenta de que ya no estaba solo en ese silencio que lo acompañaba desde hacía años. Esa noche, los dos se quedaron sentados en el corredor. El cielo de la sierra, claveteado de estrellas, parecía más grande que nunca. María Clara habló. Extraño cómo el dolor, cuando es solo nuestro, pesa tanto, pero cuando alguien lo comparte, se vuelve un poco más ligero. Pedro asintió. Tal vez la vida sea eso, aprender a compartir el peso hasta que se vuelva camino. Se quedaron en silencio, oyendo apenas el canto de los grillos. Había algo nuevo en el aire, un hilo invisible que unía a esas dos almas marcadas por el sufrimiento. Aún no era amor declarado, pero era complicidad, era esperanza. Y era justamente esa complicidad la que los sostendría en los días sombríos que estaban por venir. Porque el pasado de María Clara aún no había terminado con ella, y Juan Bautista no descansaría mientras no viera el orgullo de él vengado. Las semanas se transformaron en meses, y aunque María Clara ya había recuperado las fuerzas, aún permanecía escondida en el rancho de Pedro. Todo el pueblo creía que había desaparecido. Algunos hasta decían que había muerto en la carretera después del castigo cruel. Juan Bautista, sin embargo, no se conformaba con esa versión. En el fondo, sabía que la mujer aún estaba viva, y el orgullo herido no lo dejaba descansar. En las noches en que la tienda cerraba más temprano, Juan recorría los caminos de tierra, olfateando pistas, pasaba frente al rancho Buena Esperanza y observaba de lejos, desconfiado, pero nunca encontraba nada. En la tienda, entre tragos de tequila, soltaba frases que dejaban a todos en silencio. Quien se meta con lo que es mío no dura mucho. Pedro, por su parte, no se intimidaba con las miradas atravesadas del pueblo. Continuaba yendo al mercado, a la tienda, a la gasolinera, siempre con pasos firmes, pero sin alarde. Cuando preguntaban por qué andaba más callado que de costumbre, apenas respondía. Hombre de bien no necesita explicarse. María Clara dentro del rancho vivía dividida. Cada vez que Pedro salía, el corazón de ella se apretaba con miedo de que no regresara. Una noche, después de rezar juntos en el corredor, tomó valor. Pedro no debería arriesgar su vida por mí. Juan no va a parar hasta tener la certeza de que me mató. Él la miró con firmeza, la voz calmada, como siempre, pero cargada de verdad. María Clara, no la voy a entregar. Lo que él llama honor no es nada comparado con su vida. En ese momento, ella se dio cuenta de que ya no estaba sola, y eso la fortalecía. Pero Juan no era hombre de rendirse fácil. En el pueblo comenzó a esparcir rumores de que María Clara había huido con otro hombre. Cada mentira alimentaba aún más el odio. En poco tiempo, juntó a 2 sicarios, hombres brutos que le debían favores antiguos, y comenzó a rondar de forma más descarada los alrededores del rancho. Una mañana, Pedro notó rastros extraños cerca de la cerca, marcas de caballo que no eran suyas. Sospechó de inmediato. Por la noche habló con María Clara. Ya saben que está aquí. ¿Y qué va a hacer de nosotros ahora?, preguntó ella, los ojos llenos de miedo. Pedro respiró hondo. Ahora enfrentamos. Si corremos, él gana. Los días siguientes fueron de tensión. María Clara ayudaba a trancar las ventanas. Nina ladró sin parar algunas noches, como si presintiera peligro. Pedro no dormía bien. Pasaba horas sentado en el corredor con la escopeta apoyada al lado, mirando
rodeando la oscuridad del cerro, hasta que una noche el silencio fue roto por el trote de caballos acercándose. Las linternas se balanceaban en la oscuridad. Juan Bautista y sus hombres finalmente habían llegado. Pedro se levantó despacio, el rostro iluminado por la luz débil de la lámpara de petróleo. María Clara, asustada, agarró el brazo de él. «No vayas, Pedro, vinieron a matar». Él puso la mano sobre la de ella, firme. «Nadie me saca de mi tierra, María, no mientras tenga fuerzas para protegerla». Y con pasos decididos salió al corredor, donde la noche de la sierra iba a presenciar el choque inevitable entre la rabia de un hombre obsesionado y el valor de otro que solo conocía el lenguaje de la verdad. La confrontación estaba a punto de comenzar y nada sería como antes. La noche parecía cargar un peso diferente en el aire. El rancho estaba rodeado por la oscuridad y por el sonido distante de los caballos de Juan Bautista y sus hombres. María Clara, con el corazón acelerado, se escondía detrás de la cortina delgada de la sala, espiando el corredor donde Pedro permanecía de pie, firme, como quien enfrenta al destino de frente. Temblaba no solo por el miedo de la violencia que se acercaba, sino por una angustia aún mayor. La duda cruel entre regresar con el marido, aunque fuera un hogar de dolor y humillación, o enfrentar la furia de él al lado de Pedro, arriesgando la vida del único hombre que le había extendido la mano sin pedir nada a cambio. «Pedro», lo llamó ella, la voz débil, pero cargada de desesperación. Él entró rápidamente y la encaró con firmeza. «Quédese en el cuarto, cierre la puerta, yo voy a resolver esto». Ella le agarró el brazo con fuerza, los ojos llenos de lágrimas. «No lo enfrentes solo. Juan es cruel y los sicarios van a obedecer cualquier orden suya». Pedro respiró hondo, pasándose la mano por la barba sin hacer. «María, no puedo entregarla, no puedo. Si hago eso, estaré negando todo en lo que creo». María Clara, desesperada, se acercó con voz entrecortada. «¿Y si regreso? Si digo que elegí quedarme con él, tal vez así te deje en paz». Pedro se quedó en silencio por un instante. Después, con una mirada profunda, respondió: «¿De veras cree que la va a perdonar? ¿Cree que la va a tratar como esposa después de todo lo que ya hizo? Él no la quiere, María. Él quiere venganza. Él quiere poder». Las palabras de él cayeron como un golpe de realidad. María Clara sintió el cuerpo flaquear, pero el alma comenzaba a despertar. Sabía que Pedro tenía razón. Regresar con Juan era morir en vida. Era borrarse poco a poco hasta dejar de existir, pero quedarse también era arriesgado. Ser protegida por Pedro significaba poner la vida de él en la mira de la furia de Juan Bautista. Entre lágrimas, desahogó: «No quiero ser la causa de su muerte, Pedro. Usted no merece eso. Usted merece paz». Él la agarró por los hombros, firme, mirando directo a los ojos de ella. «Y usted merece amor, María. Merece vivir de verdad, sin cadenas. Ya perdí todo una vez. No voy a perder la oportunidad de luchar por alguien que vale la pena». María Clara se calló. El silencio de la noche, quebrado apenas por el ladrido nervioso de Nina y el trote cada vez más cercano de los caballos, pesaba sobre ella. Era como si el destino la pusiera frente a una encrucijada imposible. En ese momento entendió que no se trataba apenas de elegir entre dos hombres. Se trataba de elegir entre la esclavitud de un pasado de dolor o la incertidumbre de un futuro al lado de Pedro, donde al menos había respeto, dignidad y un hilo de esperanza. Con el pecho apretado y el rostro bañado de lágrimas, María Clara tomó la decisión en silencio. Se quedaría, enfrentaría lo que viniera, porque por primera vez en años sentía que aún había vida dentro de ella. Pedro era la prueba de eso. Mientras afuera Juan Bautista se acercaba, trayendo consigo la furia y la sombra de la venganza, dentro de la casa sencilla del rancho, una mujer descubría su fuerza, y esa fuerza cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. El silencio de la noche fue rasgado por el sonido de cascos de caballo acercándose cada vez más.
El polvo se levantaba del camino de tierra y, bajo la luz débil de la luna, 3 figuras montadas surgieron frente al portón del rancho Buena Esperanza. Al frente, Juan Bautista, con el rostro endurecido por el odio, bajó del caballo con pasos firmes. Detrás de él, 2 sicarios, hombres de brazos gruesos y mirada vacía, sostenían varas de madera, como si estuvieran listos para un linchamiento. Pedro Enrique estaba parado en el corredor de pie, con la escopeta apoyada en la pared. No levantó el arma, pero tampoco retrocedió. Juan, con voz alta y áspera, anunció: «Lo sabía. Escondiste a mi mujer todo este tiempo. ¿Pensaste que me ibas a engañar, Pedro?» Pedro mantuvo la mirada firme. «No escondí nada, Juan. Solo di refugio a quien casi mataste». Ah, esa respuesta hizo a Juan soltar una risa seca cargada de burla. «¿Refugio? ¿Te estás creyendo que eres héroe? María Clara es mi esposa, mi honra, mi propiedad». De dentro de la casa, María Clara, asustada, apareció en la puerta aún temblorosa. «Juan, por favor, para con esto. Ya no basta lo que me hiciste». Los ojos de Juan se llenaron de rabia al ver a la esposa al lado de Pedro. Avanzó un paso. «Cállate, María. Me avergonzaste frente a todos y ahora te acuestas en casa de otro hombre. Mereces algo peor de lo que te hice». Pedro dio un paso al frente, quedando entre ella y el marido. «No la va a tocar aquí, no». El silencio fue pesado por unos segundos. El viento golpeaba las hojas secas. Nina ladraba nerviosa en el patio y los sicarios esperaban la orden. Entonces Juan, dominado por la furia, hizo la señal: «Agárrenlo». Los hombres avanzaron rápido. Pedro trató de resistir, dando un puñetazo a uno y empujando al otro contra el marco del corredor, pero eran 2 contra 1. Pronto fue inmovilizado y tirado al piso, recibiendo patadas y golpes de madera. María Clara gritaba desesperada: «No, por el amor de Dios, paren». Trataba de intervenir, pero Juan la agarró del brazo con fuerza, arrastrándola hacia afuera. Pedro, ensangrentado, aún logró alzar la voz, escupiendo sangre en el piso: «Eres cobarde, Juan. Un hombre de verdad no levanta la mano contra una mujer, ni necesita 2 sicarios para pelear». La provocación hizo que Juan perdiera el control. Soltó a María Clara con brutalidad y le dio una patada en la cara a Pedro. «Cállate esa boca, no sabes con quién te estás metiendo». María Clara cayó de rodillas, suplicando: «Juan, por favor, si aún tienes un poco de humanidad, no lo mates. Ya basta con lo que me hiciste». Juan, con los ojos llenos de odio, jaló a Pedro por el cuello de la camisa y dijo con voz grave, casi un gruñido: «¿Crees que puedes desafiarme? ¿Crees que puedes robar a mi mujer y aún hablar de honor?» Pedro, con el rostro hinchado y ensangrentado, miró a María Clara y después fijó los ojos en Juan. Su voz salió débil, pero cargada de firmeza. «Lo único que robé fue su miedo. Y eso, Juan, nunca más lo vas a tener de vuelta». Esas palabras llegaron más hondo que cualquier golpe. Juan se quedó en silencio por un instante, respirando pesado. Los sicarios esperaban órdenes, ansiosos por continuar la agresión. María Clara lloraba sin fuerzas, tratando de alcanzar a Pedro, pero siendo jalada de nuevo. El ataque parecía no tener fin, pero en medio de la brutalidad, algo inesperado estaba a punto de suceder. Una revelación guardada por años, escondida en el pecho de Pedro, que cambiaría para siempre el rumbo de esa historia. La noche aún sería larga y nada sería como antes después de ella. El silencio que siguió después de las palabras de Pedro pareció más fuerte que cualquier grito. Juan Bautista aún lo sostenía por el cuello de la camisa, respirando con el pecho jadeando de odio, pero dudó. María Clara, caída de rodillas, lloraba con las manos unidas, suplicando por misericordia. Pedro, aún con el rostro cubierto de sangre, reunió fuerzas y habló con voz temblorosa, pero cargada de una verdad que quemaba dentro de él desde hacía años. «Me acusas de robar a tu mujer, Juan, pero lo que nunca supiste es que yo mismo nunca pude tener hijos». La frase cayó como un rayo. Juan abrió los ojos sorprendido. María Clara levantó el rostro lentamente, sin creer lo que había oído.
¿Cómo es eso?, susurró ella. Pedro respiró hondo, casi sin fuerzas, pero continuó. Cuando era más joven, después del incendio que mató a mis padres, me enfermé. Tuve fiebre por días y aquello me dejó marcas. Los doctores dijeron que nunca tendría herederos. Por eso nunca me casé, nunca quise amarrar a ninguna mujer a una vida de dolor, nunca quise que alguien pasara por la misma vergüenza que usted pasó. El silencio se apoderó del patio. Hasta los sicarios bajaron los ojos apenados. María Clara sintió un apretón en el pecho, como si finalmente comprendiera algo que Dios había guardado para ese momento. Entonces dijo entre lágrimas: «No son hijos lo que hace a un hombre, es su corazón». Pedro trató de sonreír, pero los labios estaban heridos. Volteó la mirada hacia María Clara, y ella entendió que esa revelación no era solo un secreto de él, era un peso que había cargado en silencio por toda su vida. Juan, sin saber qué decir, soltó a Pedro en el piso y dio algunos pasos hacia atrás. La máscara de poder y orgullo parecía agrietarse ante aquello. «Entonces tú también eres estéril», preguntó con voz entrecortada. «Lo soy, pero ni por eso dejo de ser hombre, y diferente a ti, nunca necesité humillar a una mujer para probarlo». Las lágrimas corrieron libres por el rostro de María Clara. Se levantó despacio, con la fuerza que aún le quedaba, y se quedó frente a los dos hombres. Miró a Juan con firmeza, sin miedo por primera vez. «Me hiciste creer que no valía nada. Me quebraste, me marcaste, me dejaste casi sin vida, pero ahora veo, no era yo la que era pequeña, eras tú». Volteándose hacia Pedro, tocó el rostro de él con ternura, ignorando la sangre y las heridas. «Y eres tú, Pedro, eres tú quien me mostró que aún existe amor verdadero, que el dolor no necesita ser prisión». Pedro cerró los ojos, sintiendo el toque de ella como bálsamo. Las lágrimas escurrieron mezcladas con la sangre. «María, no tengo nada, solo este pedazo de tierra y un corazón lleno de heridas. Pero si quiere, comparto todo con usted». Ella sonrió en medio del llanto, una sonrisa que venía del alma, como quien encuentra finalmente un puerto seguro después de tanto naufragio. «No necesito nada, Pedro, solo un lugar donde pueda ser quien soy y su corazón». La escena hizo hasta que los sicarios bajaran la cabeza apenados. Juan, sin palabras, montó en el caballo y se fue sin mirar atrás. Su derrota no fue por la fuerza, sino por la verdad que ya no podía negar. En el corredor del rancho, bajo la luna que fue testigo de tanto dolor, María Clara y Pedro se abrazaron. No era abrazo de pasión apenas, sino de sanación. Dos cuerpos heridos que se encontraban, dos almas partidas que ahora se unían para reconstruirse. Y en medio de la sierra silenciosa, apenas el viento parecía aplaudir aquel momento. Un amor nacido del sufrimiento, pero fuerte lo bastante para sobrevivir al juicio del mundo. El pueblo de la ciudad, que antes aplaudiera la crueldad de Juan, nunca más olvidó esa noche, porque desde ahí en adelante María Clara y Pedro Enrique no serían recordados por el dolor que sufrieron, sino por el valor de transformar sufrimiento en amor verdadero. Y fue así, entre lágrimas y cicatrices, que probaron: la familia no se hace de sangre, sino de corazón. Ese fue el día en que el dolor se transformó en esperanza. Ese fue el día en que dos almas quebradas se encontraron y juntas volvieron a vivir. La madrugada avanzaba lentamente sobre la sierra. El viento frío entraba por las rendijas de la casa sencilla, mezclándose con el olor de la tierra mojada por la llovizna fina que comenzaba a caer. María Clara permanecía sentada al lado de Pedro, que aún cargaba las señales de la golpiza. Sus ojos rojos, la barba sucia de sangre seca, el cuerpo exhausto. Pero había algo mayor en él, la dignidad que Juan jamás logró arrancar. Ella sostenía la mano de él con firmeza, y en ese toque existía una elección silenciosa. Ya no era apenas gratitud, ni apenas compasión, era amor. Un amor nacido del dolor, pero que ahora se transformaba en fortaleza. «Pedro», dijo María Clara con la voz suave, «pasé años creyendo que no valía nada porque no podía dar hijos, pero hoy entendí, no son hijos lo que define a una mujer, ni a un hombre, es el amor que uno ofrece». Pedro cerró los ojos, dejando que una lágrima escurriera. «No sabe cuánto esperé oír eso, María».
La vida me quitó muy temprano el derecho a soñar. Acepté la soledad como castigo. Pero usted me devolvió la esperanza. Ella acercó la frente a la de él, las lágrimas cayendo en silencio. Entonces, ya no vamos a cargar culpa, ni yo, ni usted. Vamos a vivir de la manera que Dios permita. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Los primeros rayos del sol nacieron tímidos, iluminando el patio mojado. Era como si la propia naturaleza anunciara un nuevo comienzo. Días después, María Clara y Pedro fueron hasta el pueblo juntos. La gente murmuraba al verlos de la mano, pero ella ya no bajaba la cabeza, caminaba firme, con la mirada decidida. Pedro, a su lado, sostenía el silencio de quien no necesitaba probar nada a nadie. En el mercado encontraron a un niño huérfano abandonado por los parientes, pidiendo comida. María Clara se arrodilló frente al pequeño, le limpió el rostro con la orilla de la falda y miró a Pedro. Él entendió sin que fuera necesario decir nada. «Este niño», dijo Pedro con la voz entrecortada, «puede ser nuestro, no de sangre, pero de corazón». María Clara sonrió entre lágrimas y abrazó al niño con fuerza. Por primera vez sintió que el vacío dentro de ella se llenaba, no con aquello que faltaba, sino con aquello que el amor desbordaba. El pueblo, antes acostumbrado a señalar, miraba en silencio. Muchos se conmovieron. Otros bajaron los ojos avergonzados por haber juzgado, pero nadie pudo negar. Ahí estaba una familia construida no por la sangre, sino por el sentimiento más puro que puede existir. María Clara, Pedro y el niño siguieron juntos por el camino de tierra que llevaba al rancho Buena Esperanza. El sol brillaba alto, iluminando a los tres caminando de la mano. Y mientras la sierra se llenaba de luz, la vida de ellos también se llenaba de sentido. El dolor aún existía, las cicatrices nunca desaparecerían, pero ya no eran marcas de vergüenza, eran testigos de una lucha vencida, de un amor que nació de la oscuridad y floreció como flor en el desierto. Sí, frente a todos, probaron que el verdadero milagro no es generar vida en el vientre, sino aprender a generar amor en el corazón. Y fue con lágrimas, abrazos y esperanza que el pueblo de aquella pequeña ciudad aprendió que algunas historias no terminan en el sufrimiento, renacen en el valor de elegir amar. El tiempo pasó y el rancho Buena Esperanza nunca más fue el mismo. Donde antes había silencio y soledad, ahora resonaban risas de niño y conversaciones al atardecer. María Clara y Pedro, unidos por el dolor y el destino, construyeron un hogar de verdad, no perfecto, pero lleno de amor y respeto. Cada mañana, cuando el sol despuntaba detrás de las lomas, Pedro abría la tranquera y veía al niño corriendo por el patio con la perra Nina detrás de él. María Clara, sonriendo ligeramente, observaba desde el corredor, el corazón ahora libre de la sombra del pasado. ¿Está feliz, María?, preguntaba Pedro en voz baja, mientras se sentaban lado a lado para el café. Ella respondía sin pensarlo dos veces. Más de lo que imaginé ser posible, porque la felicidad no está en tener todo, sino en ser amada de verdad. En el pueblo, la historia de ellos se volvió ejemplo. Muchos que antes la condenaron comenzaron a respetarla. Algunos hasta pidieron perdón. Pero María Clara nunca guardó rencor. Siempre decía, el perdón libera más a uno que a quien nos hirió. En cuanto a Juan Bautista, con el tiempo fue perdiendo influencia. El orgullo que un día lo sostuvo fue corroído por el silencio de un pueblo que ya no lo veía como hombre, sino como sombra de un pasado cruel. Se quedó solo, prisionero de su propia arrogancia. Ya Pedro y María Clara siguieron juntos, probando todos los días que la familia no nace apenas de la sangre, sino del amor que se elige ofrecer. El dolor que los unió se transformó en raíz fuerte, capaz de sostener un futuro que nadie creía ser posible. Y fue así que, del sufrimiento más cruel, nació una de las historias más bonitas que la sierra jamás presenció.
Una historia de cicatrices, sí, pero también de esperanza. Una historia que hace llorar, pero también enseña que la vida puede recomenzar aún después de la mayor tormenta. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? Dejen en los comentarios. Me va a encantar leer su respuesta. Si esta historia tocó su corazón, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para acompañar las próximas. Esto ayuda mucho a que continuemos trayendo historias emocionantes como esta. Y no olviden, compartan este video con alguien que necesita escuchar un mensaje de esperanza y de amor verdadero. Ahora, hagan clic en la próxima historia que está apareciendo ahí en la pantalla. Estoy seguro de que se van a emocionar aún más. Nos vemos allá.